Hola, buenas tardes a todos. Una vez más, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo webinar. Es el webinar número 10 de la sesión de webinars en compliance que estamos organizando desde la Universidad de Deusto y 3C Compliance. Son unos webinars en los que hemos tratado un montón de temas de lo más variopintos, todos ellos relacionados con el cumplimiento normativo y con la ética empresarial. Y hoy queremos acabar con la última sesión antes de la pausa del verano. Y hemos invitado a Gustavo Rodríguez González, que va a ser nuestro ponente hoy. Gustavo es un gran compliance officer que cuenta ya con más de 8 años, si no me equivoco, de experiencia en compliance directamente en diversas industrias farmacéuticas y desde americanas, pasando por suizas y ahora pequeñas startups farmacéuticas. Es decir, que cuenta con un largo recorrido, pero no solo es eso, sino que además ha estudiado tanto en España como en Alemania, y eso a mí me parece especialmente interesante porque yo he pasado en parte por un recorrido similar. Así que cuenta con una experiencia internacional bastante muy interesante. Y ha podido ver cómo se ha podido ir desarrollando el compliance en la industria farmacéutica en España y en otras áreas del mundo. Y yo creo que eso es un elemento de mucho valor añadido que puede servir mucho a otras industrias, porque como bien sabéis, la industria farmacéutica, y ahora nos lo explicará Gustavo mucho mejor que yo, cuenta con sistemas de gestión de los riesgos derivados de cualquier posible incumplimiento, es decir, sistemas de compliance, desde hace más tiempo que otro tipo de industrias, ¿vale? Es una industria más regulada, como bien sabemos, y que en el pasado pues, ha tenido diversas situaciones un poco problemáticas que han llevado a este desarrollo del compliance, ¿no? Y sin más, Gustavo, si te parece, vamos empezando. Si quieres, preséntate tú brevemente y luego ya empiezo con la primera pregunta. Sí, por supuesto, muchas gracias. Bueno, gracias Julia y a Deusto por darme la oportunidad, ¿no? de presentar y de conversar con los compañeros sobre compliance, que es un tema, bueno, siempre muy apasionante. Como decía Julia, bueno, por mi carácter, por mi acento ya verán que, bueno, que soy canario, ¿no? Que vivo en Bilbao y, bueno, ahora trabajo como director de la región CIMIA, que es Canadá, Europe, Middle East and Africa para Nyland Pharmaceuticals, que es una empresa americana. Bueno, tenemos un market capitalization de unos 17.000 millones de dólares, que no está mal, más o menos, pero bueno, todavía nos queda mucho por crecer. He estado en alguna compañía farmacéutica anterior con un tamaño mayor, tanto en productos que tenemos en el mercado, como en empleados, como sofisticaciones en ciertas áreas, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino a seguir y sobre todo también estableciendo un poco las bases del programa de compliance. Ya tenemos bastante caminado, pero bueno, como digo yo, es un camino que prácticamente nunca se acaba, ¿no? Así que nada, buenas tardes a todos y evidentemente cualquier pregunta que quieran hacerme, simplemente con decirme, pues a ello vamos. Muy bien, perfecto. Si os parece, voy a empezar con la primera pregunta. Em, ¿Cuál es el origen del compliance en la industria farmacéutica? ¿Por qué la industria farmacéutica tiene tanto compliance? Vamos a empezar por ahí. Sí, a ver. Yo en cuanto a origen, a ver, por así decirlo, no lo marcaría en una fecha concreta. A mí siempre me gusta decir que siempre que hay una norma que cumplir tiene que haber compliance. Es decir, aquí en España pues se ha empezado a preocupar por el compliance desde que el Código Penal tuvo la inmensa lucidez de establecer un castigo para aquellos que no cumplían, pero bueno, eso siempre ha estado en el camino, siempre que ha habido una norma, ¿no? Para las compañías, independientemente que ahora una compañía tenga que pagar una multa y antes no, ¿no? Pero es verdad que las compañías farmacéuticas tenemos un amplio bagaje en tema de compliance y yo lo achaco a varios factores, ¿no? Uno principal es que para nosotros, pues sobre todo para las grandes compañías que son multinacionales, el mercado mayor que hay en el mundo es Estados Unidos, ¿no? El mercado económico digamos que hay un mayor número de compañías aseguradoras y de pacientes en los cuales, bueno, hay una amplia, digamos, oportunidad de comercialización para las compañías, lo cual hace que o bien trabajemos empresas de fuera de Estados Unidos, trabajemos con filiales allí, o bien empresas norteamericanas que empiezan a crecer, pues empiezan a cotizar en las bolsas de valores de allí, ya sea el Nasdaq, el New York Stock Exchange, etcétera, ¿no? Y lo cual hace que les aplique la normativa americana. Y hay norma que es fundamental para nosotros por nuestro tipo de negocio, que es la FCPA, que es la Foreign Corrupt Practices Act, perdón, que más o menos lo que viene a establecer es que, lo voy a decir muy brevemente usando mis palabras, que no se te ocurra, por así decirlo, sobornar a un funcionario extranjero y que todos tus libros de contabilidad y record keeping internos sean, bueno, como el oro, por así decirlo, ¿no? Y esa norma se empezó a establecer en 1977.
Eso no quiere decir que el día después ya había compliance en la industria farmacéutica, pero sí es verdad que, por así decirlo, aquellas empresas que, como decía, tienen esos orígenes allí, pues empezaron a darse un poco de vida, por así decirlo, en el tema de compliance con mucha antelación. Luego es verdad que somos un sector muy regulado, autorregulado, por así decirlo, de los más que hay o el que más. No me gusta comparar, pero bueno, financiero está ahí, el sector asegurador está ahí y cada vez más, ¿no? Entonces lo que eso ha hecho es que muchas compañías farmacéuticas se hayan asociado, hay asociaciones sectoriales compuestas por compañías del sector, ya sea para productos innovadores, ya sea para productos genéricos, ya sea para otro tipo de productos. Hay varias compañías, ¿no? Hay algunas que tienen un poco más de ascendencia que otras en cuanto a empresas que están del sector y nos autorregulamos, es decir, tenemos códigos de buenas prácticas en el cual nosotros nos acogemos, ¿no? Y es una diferencia que tenemos, por así decirlo, con muchas otras industrias. Y a nivel europeo, por así decirlo, ya que nos sentamos en España, hay un código que se estableció en 1991-92 y luego la asociación española que se llama Farma Industria, que por ejemplo mi compañía en la que estoy ahora no forma parte, pero aplicamos los estándares de igual forma, pues estableció el código de Farma Industria también pues en esa fecha, 1991-92, ¿no? Digamos que la década de los 90, sobre todo a principios, bueno, que yo por mi edad, yo no trabajaba todavía a principios de los 90, ¿no? Ahí, pero es verdad que había normativa que cumplir, pero sobre todo yo diría que es a partir de los 2000 y tanto, y sobre todo la última década, 15 años, cuando Compliance ha evolucionado muchísimo en la industria farmacéutica, ¿no? Yo lo establecería un poco como el origen, por supuesto. Mm. Sí, desde luego que ya se encuentra muy desarrollado en España y como bien dices, Farmaindustria es el principal motor, por decirlo de alguna forma, el código y los documentos además que lo acompañan, que son tremendamente útiles para cualquiera. Eh, bien, ¿cuáles en tu opinión los elementos más importantes de un programa de compliance de una empresa farmacéutica? ¿Tú crees que hay diferencias frente a una empresa, por ejemplo, del metal? Buena pregunta, hombre. En los Yo, básicos, ¿eh? En los sí, sí, básicos, sí. no en el Muy detalle. buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, yo creo que los elementos debieran ser en teoría los mismos, sin ningún lugar sin ningún tipo de dudas, ¿no? Lo que pasa es que la práctica difiere mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, hay guidelines que ya te vienen de Estados Unidos, por ejemplo, la Federal Sentencing Guidelines o el OIG, por ejemplo, que es la Oficina de Inspección Sanitaria de Estados Unidos también, o el propio Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y yo, que bueno, que tiro mucho para nuestra tierra, no me gusta tanto mencionar lo que hay fuera, porque no quiere decir que sea mejor, pero se usa mucho como base porque tiene más bagaje en tema de compliance, ¿no? Que te establecen, por así decirlo, algunos te hablan de 7 aspectos fundacionales de compliance, otros te hablan de 15, pero bueno, un poco por el matiz, yo diría que siempre la base de cualquier programa de compliance es hacer un análisis de riesgo. Entender tu negocio y entender cuáles son los principales riesgos que tú tienes, ¿no? Por ponerte un ejemplo, en algún momento hemos trabajado aquí en España para decir que estamos de acorde con los requerimientos del Código Penal, ¿no? Con el tema de la modificación de la responsabilidad penal, etcétera, etcétera. Y si yo cojo los veintitantos tipos penales que pueden dar lugar a responsabilidad penal para personas jurídicas, yo desecho ya muchos, por así decirlo, porque no me aplican. A mí la esclavitud en mi industria no me aplica, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú no tienes tu negocio y eres capaz de analizar los riesgos que tú tienes, no vas a ninguna parte. Y eso tiene que aplicar a cualquier tipo de negocio, a ferretería, a pintura o a cualquiera, a los grandes almacenes, ¿no? Lo que pasa es que luego dependerá del tipo de madurez que tú tengas como empresa, que los riesgos van a ser muy diferentes. Si la industria farmacéutica empezara de cero, nuestros riesgos y los programas, el aspecto fundamental de que nosotros tuviéramos que tener en cuenta para establecer un programa de compliance, no tendría absolutamente nada que ver, ¿no? Hay una cosa que a mí últimamente me gusta muchísimo que estamos implementando en industria farmacéutica, por derivar un poco la conversación, si me permite, que es la aplicación de principios más que de reglas, ¿vale? Es decir, yo siempre soy de los que pienso que cuantas más reglas pones, al final lo que logras es que los empleados menos piensen. Y si menos piensan, al final actúan como robots si no son capaces de, ante una situación de riesgo, analizar el riesgo y tomar una decisión por ellos mismos, ¿no? Porque la gente de compliance lo que hacemos es apoyarles, pero nosotros no podemos poner un GPS en el bolsillo de cada empleado para saber qué hacen en cada momento porque te volverías loco. O sea que no hay otra, ¿no? Entonces, volviendo al punto de partida de la pregunta, unos aspectos fundamentales, por supuesto, es el tema de un análisis de riesgo, eso es fundamental. Y ya dependerá de la madurez que tengas como compañía y el estatus de tu compañía, pues que sea A, B o C o X, da igual, ¿no?
Y luego, por supuesto, tienes que tener un cierto governance. Es decir, las compañías lo que no puede ser es que funcionamos de forma anárquica. Tiene que haber unos estándares que apliquen a todos los empleados, desde, y no me gusta hablar de jerarquías, pero desde el empleado que está en la cúspide de la empresa hasta el que está en el nivel más bajo, por así decirlo, en cuanto a responsabilidad, que no quiere decir que no pueda cometer al final. Esto es como la democracia, todos votamos, ¿no? Si el CEO comete un delito, lo comete la persona que reporta a 15 personas por encima, la compañía tiene el mismo nivel de riesgo. Y un voto vale lo mismo del rico del pobre, por eso me gusta decirlo así, ¿no? Entonces, si tú no tienes un governance de políticas y procedimientos, pues bueno, es complicado establecerlo, ¿no? ¿Qué pasa luego con ello? Hombre, en una multinacional hay algunas que pecamos de exceso. Si lo extrapolamos al territorio de las pymes, que en España somos una sociedad económica muy de pymes, tener tanto governance al final es contraproducente también, ¿no? Y al final lleva a nada. Y luego para mí un aspecto fundamental es la formación. Formación pura y dura, es decir, tener al empleado en cada momento que sepa en qué situación ante qué situación se puede enfrentar, ¿no? Nosotros últimamente, por ejemplo, un aspecto muy importante de compliance que cada vez más, va más dentro de nuestro ámbito de aplicación o de nuestro scope es protección de datos. Y protección de datos sabemos que es algo bastante tedioso, que digamos que te tiene que gustar un poco o incluso lo llegas a odiar, ¿no? Pero nosotros lo que hacemos es dar mucha formación específica a todos nuestros empleados. ¿Qué quiere decir con ello? A ellos no les podemos pretender que en su momento que redacten cláusulas de protección de datos o que sepan cómo se tiene que firmar un consentimiento, lo que tienen que incluir para informar a alguien sobre el consentimiento. Por supuesto que no, esa es nuestra labor, ¿no? De los abogados externos que nos ayudan. Pero sí lo que intentamos es que se les encienda la bombilla en la cabeza cada vez que se puedan enfrentar a un posible riesgo que deriva en algo de privacy, de protección de datos. Entonces, si eso no lo saben, si esa concienciación no lo hacen, estamos perdidos. Y luego es una vez tras otra, tras otra, tras otra, es decir, formación continua, pura y dura, ¿no? Por supuesto. Para mí esos son los pilares fundamentales, ¿no? Luego hay otros muchos más, pero para mí esos son sobre todo es saber qué riesgos tienes, establecer una especie de governance para que haya una forma de actuar homogénea y luego mucho training. Y luego hay una parte fundamental que eso no viene explicado en ningún código penal, que es la ética. Es decir, la ética no se enseña, la ética se practica. Y la ética es un aspecto fundamental de cualquier programa de compliance allá donde los haya, eso vamos, sin duda. Cuando hablas de formación, eso es una discusión que tenemos mucho. Es muy difícil de estimar esto, ¿eh? Pero ¿tú tienes una media de horas de formación que se puede impartir en tu sector a un empleado de un cargo medio al año en compliance? Mira, Porque por aquí en ejemplo, España tenemos la discusión de, no, es que no le puedo hablar más de un cuarto de hora, estoy exagerando, ¿eh? O una hora al Consejo de Administración al año sobre este tema. yo tenía un profesor de universidad que decía que las clases tienen que durar 45 minutos. A partir del minuto 46 ya la atención ya se va a otro lado. O sea que, pero mira, eh, a ver, no lo mira, en una compañía en la que trabajé anteriormente sí lo medíamos con KPIs tan rigurosos de medirlo hasta el minuto, ¿no? En el momento actual que nosotros estamos en mi compañía actual no lo hacemos tan así, pero sí trabajado en algunas que sí, ¿no? Sí te puedo decir que Sí, prácticamente es muy habitual en se te todas oye las... mal. ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Ahora sí, Vale, y si alguien ahora más sí. por lo que sea tiene algún problema también de audio, que nos diga, por favor. Es verdad que nosotros, cada empleado que entre en la compañía, cada empleado tiene, y muchas veces, y es algo que estamos intentando simplificar, ¿vale? Tiene de media en internet que hacer unos 50, 60 cursos. O sea, el onboarding de un empleado nuevo tiene de media unos 50, 60 cursos más o menos, ¿vale? Los hay que tienen 30 Todo y de tantos, pero los compliance. hay que tienen muchos de compliance, pero también hay de cualidad, de safety, también de prácticas de distribución de medicamentos que no entran de forma rigurosa dentro de mi scope, por así decirlo, pero sí trabajamos de una forma muy multidisciplinar, ¿no? Pero eso sí lo tenemos así medido en cuanto a número de trainings. Y luego en los objetivos anuales, pues sí que establecemos, vale, pues el código de conducta todos los años se tiene que hacer. De hecho, creo que si no recuerdo mal, que es un requerimiento de SOX, la normativa de contabilidad americana, por ejemplo, ¿no? Pero luego tenemos otra serie de training que decimos, mira, lo establecemos en función de la audiencia, porque hay training que aplican a una determinada audiencia en los empleados y otros no. Entonces eso sí lo tendemos a simplificar, ¿no? Hay training que por normativa, por tema de quality, por ejemplo, farmacovigilancia, para no liarme un poco, farmacovigilancia son aquellos efectos adversos que un medicamento
te pueden producir. Entonces lo que Sí. hacemos es que todos los empleados, independientemente del rango que tienen, hagan ese training, porque es una o sea, viene impartido, viene por así decirlo, dictado por normativa externa, que si nosotros recibimos un efecto adverso, tenemos un determinado espacio de tiempo para notificarlo a las autoridades. ¿Qué pasa? Cualquier empleado susceptible de que su primo le diga, me tomé tu medicamento y me salieron unas ronchas, por así decirlo, ¿no? Eso puede pasar siempre, eso lo tiene que hacer cualquier tipo de empleado, ¿no? Entonces, si tenemos trainings establecidos por audiencia, Sí. ¿vale? Y tenemos una periodicidad de los trainings. Y luego, evidentemente, en el departamento de compliance, como objetivos tenemos de establecer tantos training de forma anual a todos los empleados, ¿no? Es decir, si no cumplimos con eso, la parte de variable, pues no funciona. Que es lo que es importante. Estamos trabajando en ello porque el training siempre va a funcionar de forma de KPIs. Evidentemente tenemos un porcentaje de tema de quién completa el training, quién no lo completa, de hacer el follow-up y evidentemente siempre tenemos feedback de este training funciona de esta forma y esta no, ¿no? No, es curioso eso sí, porque efectivamente ahí se ve que el cargo, o sea, que el número, que el tiempo que hay que dedicarle es bastante importante, ¿no? Incluso en el día a día de un cargo medio o similares. Y es algo que, El problema, y perdón, Bruno, luego es la forma en la que hacen los trainings. Muchas veces yo he visto compañías que cuelgan en la SOP o la política, la cuelgan en un sistema online y a ti lo que te dicen, este es tu training y tu training consiste en leerte la SOP y eso es un training que no funciona para nada, porque si yo algo sé es que los empleados no se las leen si pueden, o se las leen como un requisito para pasar a la siguiente fase y ya está, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es intentar ser más creativos, hacer training interactivos y que la gente realmente aprenda y eso es un arte, ¿eh? sí, 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 es un arte, efectivamente. Es un arte, sí. Y no es fácil, pero bueno, hay cosas que se pueden hacer. Em, Siguiente pregunta. ¿Crees que la experiencia que habéis ido adquiriendo en el sector farmacéutico y las mejores prácticas que habéis desarrollado, que tenéis muchas, son trasladables a otras industrias? ¿Se te ocurre algún ejemplo concreto? Sí, yo creo que sí. A ver, yo diría que, por ejemplo, el tema de la autorregulación es fundamental. Yo sé que hay más sectores en España que se autorregulan, pero al nivel de autorregulación que nosotros tenemos, en cuanto, por así decirlo, yo tuve la inmensa fortuna de cuando tenía un rol regional, en España tienes una asociación que se llama Pharma Industria, y tienes otra asociación, por ejemplo, que se llama AESEC, que para medicamentos genéricos. Tienes otra asociación que se llama Biosin, que es para medicamentos biosimilares. Hay otras enfermedades raras. Y pues te puedes imaginar, ¿no? Hay muchas empresas que tienen el problema de la dicotomía de que pertenecen a dos asociaciones porque su propia empresa tiene dos tipos de negocio como un modelo híbrido. Y entonces, ¿qué puede pasar? Que tienen dos códigos de conducta de los cuales no son Ajá. del todo compatibles, porque puede que haya diferencia entre los dos y pertenecen sectorialmente a ambas asociaciones. Y muchas veces yo tuve la inmensa fortuna cuando trabajaba en Sandoz y que tenía un rol regional de estar en el comité que se encargaba de desarrollar el código de conducta a nivel europeo para Medicines for Europe. Teníamos el problema, por ejemplo, de luego los países que querían aplicar ese código de conducta, no, me acuerdo de un país europeo que evidentemente no voy a nombrar, dos que no, que fueron los que más tardaron en implementar el código de conducta y pues les llamamos en su momento y les dijimos, oye, o lo aplicas o no formas parte de la asociación, ¿no? Ya. Ya de llegar a ese punto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo bueno de la autorregulación? La autorregulación lo que te hace es que todos tus competidores trabajen con las mismas armas. ¿Por qué? Porque llegamos a un detalle a un detalle de autorregularnos tan granular que eso en la norma no viene. En la norma a ti te dice, por ejemplo, oye, no sobornes a un funcionario público porque eso puede ser coello. Vale, perfecto, pero ¿qué significa sobornar a un funcionario público? Dímelo tú. Yo le puedo invitar a comer por 300 euros y a lo mejor no estoy funcionando, ¿no? Porque luego tienes que tener tú el matiz de que tú tengas un beneficio. Es decir, no solamente es que tú trates de influenciar en dar un incentivo, sino tener un beneficio, por así decirlo. O intentarlo, ¿no? También está el intento, por decirlo, evidentemente. Pero si yo por invitar a comer a alguien por 300 euros ya estoy entrando en soborno, hombre, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, todo va con matices. Sin embargo, nosotros autorregularnos y establecer, al llegar a un nivel de granularidad muy grande, ya todos funcionamos con las mismas normas y si sabemos que hay un límite, el que se pase el límite está incumpliendo con nuestra propia normativa interna. Y luego tenemos un procedimiento de resolución de conflictos que funciona, por así decirlo, que nosotros intentamos de forma amistosa hablar con la otra compañía farmacéutica. Normalmente lo más común es que nos fijemos en nuestros competidores. Si hay 200 farmacéuticas, no vamos vigilando lo que hacen las 200, vigilas tus 4 o 5 competidores. Y al final es más fácil, por así decirlo,
saber qué hacen bien y qué no hacen bien. Y luego nosotros intentamos resolver los conflictos de forma amistosa. Si no se resuelven de forma amistosa, por medio de intercambio de cartas, en las cuales le explicas lo que has hecho, lo que no has hecho, normalmente es el departamento legal, no el de compliance. Luego nosotros tenemos un organismo de autorregulación en el cual ya damos parte y él se encarga de también de contactar a la otra parte y ver de qué forma eso se puede solucionar, ¿no? Yo creo que eso como método arreglaría muchos problemas, porque si te fijas, bien o mal, ¿no? Ya no estoy diciendo que esto sea bueno o malo, tengo un punto de crítica aquí. El tema de enforcement, de aplicación, por así decirlo, de sentencias desde el punto de vista del organismo judicial, no hay tantas en compañías farmacéuticas. No hay. No hay. O sea, tú miras un tema de soborno, influencia, cohecho, etcétera, prácticamente no hay, porque yo he intentado buscar para hacer trainings, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas. O no los importamos y nos deja un poco de manga ancha, o segundo, lo estamos haciendo muy bien. Tiendo a pensar en la segunda, con un matiz de que a veces, oye, no estaría de más también que echaran un ojo también, oye, porque no, el tema de autorregularse también, oye, hay que ser crítico también, tiene un doble vertiente. Al final alguno externo puede decir, oye, sí, pero al final mismo te autorregulas porque es tu mismo sector, todos pagan la cuota de membresía, etcétera, qué fácil es. No funciona así. Realmente al final nosotros intentamos que eso evidentemente quede entre unos estándares y sobre todo éticos, ¿no? Y no se pasa ni una normalmente. Pero es una cosa de copiar, ¿no? Y luego todo eso también a nivel de madurez que ya saliendo de un poco de la autorregulación, por ejemplo, el tema de record keeping o de prácticas documentales, ¿no? Nosotros tenemos la inmensa desgracia, que así me gusta llamarlo a mí, que se han cometido alguna que otra barbaridad en nuestra industria y muchas veces yo he estado en alguna situación en la cual en el cual se nos ha investigado, hemos estado en medio de alguna investigación con abogados externos, evidentemente, representado por nosotros, perdón, financiado por nosotros y que nos ayuda para la investigación, ¿no? Que nos representa lo que quería decir y que a nosotros pues nos vienen pues, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Y ahora bien, nos toca la puerta y que pasa esta situación, nos ha llegado un complaint de un whistleblower por tema de la directiva de denunciantes y queremos investigar. Y nosotros tenemos un poco que la carga de la prueba en nuestro sector va al revés que en España. Y si nosotros cuando, por ejemplo, contratamos a 50 doctores y no somos capaces de explicar por qué contratamos 50 doctores y no 25, y no somos capaces de probar que los 50 doctores han hecho un servicio y que nosotros tenemos una prueba del servicio, ahí tenemos un problema, ¿no? Entonces, claro, tú si eso lo extrapolas, como digo yo, aquí a los sectores que hay en España más incipientes en temas de compliance, intenta buscar en ellos muchas veces que tengan prueba de que el servicio sea prestado efectivamente, etcétera, etcétera. Entonces nosotros eso tenemos unas prácticas de record keeping extenuantes, es decir, nuestros compañeros, el tema de la información que nosotros manejamos es brutal, ¿no? Y luego hay un tercer aspecto, y para no alargarme mucho más, que yo a lo mejor sí creo que es importante que lo podemos también empezar poco a poco a introducir, todo esto que hace que nosotros manejemos una cantidad de datos brutal. Es decir, nosotros algún día, ahora mismo no, pero en dos campañas farmacéuticas las que trabajo están ahí, el tema del data analytics para predecir comportamientos y evitar riesgos derivados de ciertos comportamientos es un tema que va a estar en el alza en los próximos años. Es el presente barra futuro de compliance. Y las compañías farmacéuticas, en base a todos los datos que nosotros manejamos, porque un dato también que nosotros manejamos, también que para que lo tengan en cuenta, nosotros en tema de transparencia creo que estamos al alza, porque nosotros año tras año tenemos que poner en nuestra website todos los pagos que le hacemos a doctores y funcionarios públicos. Entonces, imagínate la cantidad de datos que nosotros manejamos. Todo eso hace que a futuro nosotros seamos capaces de ver qué riesgos podemos tener en compañía en base a, en base a B, en base a C. ¿Todavía no estamos ahí? No, pero estaremos quizás, ¿no? Entonces, por eso quizás estamos más avanzados en temas de compliance. No, eso es algo que es muy interesante porque efectivamente se observa que aquellos sistemas de compliance maduros, por decirlo de alguna forma, el siguiente paso, además de los principios, es pasarte a tratar de jugar con la economía conductual, ¿no? Y tratar de ver cómo son los patrones de comportamiento de las personas para predecirlos desde ahí, ¿no? Es decir, que son unos controles de un tipo distinto y que van en una línea correcta, que también es una recomendación de la OCDE y similares. O sea, a mí en Alemania me consta que hay algunos proyectos ya para temas antitrust, para análisis, por ejemplo, incluso de conductas dentro de proveedores, que grandes empresas están analizando y usan Big Data para analizar si pueden tener ellos entre sus proveedores posibles cárteles. Y claro, tienen tal cantidad de datos que efectivamente con todas esas, todo ese Big Data consiguen sacar unos patrones maravillosos, con independencia de que luego la economía conductual te ayude a
a ver efectivamente qué ideas o qué natches puedes meter, ¿no? En tu día a día, en tu programa para evitar determinados riesgos, ¿no? No sé. Claro, y luego hablando un poco del tema de riesgo, date cuenta que, por ejemplo, nosotros tratamos mucho el tema de anti-bribery, antitrust, pero esos son riesgos que llevan en nuestra industria 20 o 30 años, ¿no? Sin embargo, cada vez vemos más, por ejemplo, el tema, la tecnología se va entrando en nuestro mundo cada vez más. A futuro, por no decir que prácticamente ya, los doctores podrán operar a distancia. Realidad virtual aumentada, es decir, hay una barbaridad de cosas. Yo tuve la oportunidad hace 4 meses, antes de la pandemia, de ir a un congreso y teníamos al responsable de Google de tema de healthcare, porque Google prácticamente, igual que la matriz Alphabet, se expande a todo, ¿no? Y nos estaba explicando un poco todo el tema de ya lo que ellos manejan, que si parches que te ponen, que te manejan sensorialmente, los datos que van por Wi-Fi, por Bluetooth, y eso, evidentemente, aparte de un tema de privacy, hace que la amalgama de riesgos que las compañías farmacéuticas tengamos que manejar se amplía enormemente. También lo bueno es que manejamos más datos para intentar prevenirlos a futuro, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Sí, no, no, desde luego que es interesante. Antes de continuar, veo aquí una pregunta de uno de nuestros participantes. ¿Cuál es tu opinión sobre el caso Johnson Johnson y la falta de integridad y su impacto? Bueno, a ver, ¿a qué caso específico de Johnson Johnson? Porque Johnson Johnson tiene un par de ellos, por eso sí puedo decirte, si es relacionado un poco, bueno, yo espero que me respondas y si quieres lo miramos ahora, ¿vale? Vale, vamos a esperar a Ha que tenido un par de ellos Johnson Johnson, por eso digo. hay unos cuantos. Luis Adolfo es de Sudamérica, es de Perú, si no me equivoco. Si Hola, no- encantado. entonces, igual nos lo comenta ahora en el chat o levanta la mano. Vale, entonces vamos a pasar a la siguiente pregunta, mientras resolvemos esta duda. Eh, Marketing y compliance, sponsoring y compliance, recomendaciones. La industria farmacéutica, bueno, tú lo sabes mejor que yo y me corriges, ¿qué porcentaje? No sé si en tu empresa es así, yo tengo el dato de otra empresa de hace cierto determinado tiempo, el porcentaje del gasto en marketing es muy, muy elevado y es un marketing directo, corrígeme si me equivoco, es la denominación más correcta, ¿no? Es decir, que nos dirigimos no podemos hacer publicidad a un gran público, sino que lo que hacemos es dirigirnos a la persona que va a decir luego sobre la compra o la adquisición o no de un determinado producto, ¿no? Hmm. Entonces, ahí eso tiene una dificultad, ¿no? Entre comillas, a la hora de gestionarlo. Y bueno, quería ver un poco cuál era tu opinión o qué recomendaciones puedes dar también para otros sectores, ¿no? Sí, a ver, por ejemplo, en tema no, a ver, nuestro marketing, para darle un poco de introducción también para aquellos compañeros que a lo mejor no estén del todo familiarizados, ¿no? La industria farmacéutica, sobre todo en Europa, ay, que se me quedó sin batería, sería muy mala suerte. Dame un segundo, Julia, que conecto aquí el cable. Por Ya favor. salió el aviso, que si no nos vamos antes, acabamos antes. A ver, la industria farmacéutica, sobre todo en Europa, está muy regulada en cuanto a prácticas promocionales. ¿Qué quiere decir eso? En Estados Unidos es muy factible que tú pongas la tele un día y veas cualquier medicamento de oncológico. Eso es imposible que tú lo veas aquí. Aquí como mucho verás un anuncio de Frenadol. Un Frenadol al final es un medicamento del cual tú vas a la farmacia y tú le dices, dame un Frenadol. Pero tú no puedes ir al hospital y decirle, dame un medicamento para el cáncer, por poner un ejemplo estúpido, ¿no? ¿Qué significa eso? Que entonces nosotros al final lo que no podemos es hacer publicidad sobre el paciente, ¿vale? A mí me gusta utilizar la palabra paciente o en nuestro ámbito la palabra consumidor final. Eh, Porque es horrible y es antiética, por así decirlo. Eh, pero sí es verdad que nosotros tenemos que ser conocedores a los profesionales sanitarios de nuestros productos, ¿no? Y para ello nosotros gastamos o invertimos una gran cantidad en promoción de nuestros productos, que son actividades promocionales, ¿no? Ya bien sea realizando congresos en los cuales nosotros pues llevamos materiales promocionales o tenemos un stand, o ya bien sea pues financiando la participación de profesionales sanitarios a esos congresos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esos congresos o en reuniones incluso nuestras en las que nosotros hablamos de nuestro producto, ¿vale? Siempre ha habido un cierto debate sobre hasta qué punto la industria farmacéutica se viene en esto. Siempre lo ha habido.
¿Por qué? Porque bueno, porque lo pagas, porque lo tiene que pagar él, etcétera. Partamos de una base, ¿no? Aquí al final esto la pandemia lo ha puesto un poco a debate. Aquí el sector sanitario español no está bien pagado. Si tú te vas a Estados Unidos y un doctor muy fácilmente cobra hasta 400.000 euros anuales, ¿eh? O sea, eso es un dato que lo tienes muy claramente, o dólares, puedes ir a verlo y está sobre la mesa, ¿vale? Y aquí en España, evidentemente, ojalá fuera así, pero no es. Entonces, si los profesionales sanitarios no se formaran sobre medicamentos, año tras año, al final intentarían tratar medicinas cada vez más agresivas con penicilina del siglo XIX. Y desgraciadamente no puede ser así, ¿no? Es como un abogado, es como un abogado. Un abogado se tiene que formar desde que sale a la universidad hasta que termina, vamos, prácticamente su Mira, jubilación, ¿verdad? Pues un doctor lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, imagínate la cantidad de medicamentos que hay en el mercado de competidores y controlar uno tras uno y hacer, es decir, trasladar el conocimiento de los datos clínicos que hay detrás de cada medicamento. Eso hace, evidentemente, que hay una inversión de marketing muy grande de la industria farmacéutica. También la hay de aquellos productos que son directamente, ya vuelvo a decir, ibuprofeno, frenador, etcétera, en televisión, en radio, lo que sea, ¿no? Y también a los farmacéuticos de pie de calle. Pero es verdad que hay mucha actividad de marketing en ese aspecto. ¿Qué pasa con ello? Bueno, que nosotros todo eso lo tenemos altamente regulado. Nosotros, evidentemente, nosotros distinguimos, por ejemplo, cuando nos viene una sociedad científica, nos piden un dinero para algo, nosotros distinguimos si es una donación, por ejemplo, un grant, que no es una palabra española que no existe, nosotros le llamamos grant siempre, se puede llamar, hablar de como de subvención, financiación, colaboración, contribución, y luego tenemos el sponsor, que es el patrocinio, por así decirlo, ¿no? Y nosotros tenemos pautadas cada una de las actividades, incluso como compañía americana, muchas veces te darás cuenta que estamos un poco no alineado con la ley española del mecenazgo, el tema de las fundaciones, lo que tú puedes pagar, lo que no puedes pagar. ¿Por qué? Porque nosotros para el sponsorship le damos dinero si nosotros recibimos algo a cambio. La gente dirá, algo a cambio, ustedes ya quieren algo a cambio, ¿no? Algo a cambio lo que significa, por así decirlo, es, oye, pues nosotros tenemos el derecho a tener un stand en un congreso. Nosotros pagamos una participación en un congreso y evidentemente eso a la sociedad científica también, y luego les sirve para autofinanciar sus proyectos educativos, por un ejemplo, ¿no? Es importante todas estas prácticas que nosotros tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque si no, caeríamos un poco en la anarquía, lo que diríamos antes. Entonces, al final, todo esto está macro regulado. Es decir, nosotros tenemos todos los procedimientos pautados desde la A hasta la B. Y desde la B hasta la Z. Es decir, no se nos escapa nada. Pero es verdad que luego tenemos mucho cuidado en lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, las actividades, nosotros no podemos nunca hacer promoción no solamente a pacientes, sino a doctores que no están indicados para tratar nuestros medicamentos. Estaríamos haciendo promoción fuera de indicación, que se llama. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, en la autorregulación nuestra, pero no solo la autorregulación, sino la propia normativa española y europea, por así decirlo, nos daría un palo brutal en aquella, y hay muchos casos en aquellas circunstancias en que nuestras prácticas de marketing, por así decirlo, y la inversión nuestra de marketing no esté dentro de esas pautas de las que estaba hablando ahora. Muy bien. Voy a pasar a una de las últimas preguntas y luego ya terminamos con la pregunta que ha planteado Luis Adolfo. Gestión de terceros y compliance. ¿Cómo lo ves? Porque vosotros también tenéis ahí bastante desarrollo. Si lo veo frente a otras empresas, incluso de gran tamaño en estos momentos en España, en las cuales se está empezando, bueno, ya tienen cosas de gestión de terceros, tienen algunas herramientas más o menos interesantes, pero no sé hasta qué punto está tan desarrollado como en vuestro caso. Mira, la inmensa suerte para nosotros, a diferencia de otros sectores en los cuales trabajar ahí pues puede ser un poco más complicado por la práctica habitual, por la historia del sector, yo qué sé. Oye, imagínate que empezáramos a hablar en España hace 10 años del sector del urbanismo y de la construcción. Bueno, yo tendría bastante cuidado hoy sin perjuicio de decir que hoy día será un sector inmaculado, ¿no? Pero en esa época imagínate a lo mejor, ¿no? Pues el camino que la industria farmacéutica ha recorrido quiere decir que no solamente nosotros seamos conocedores de las normas a aplicar, sino de todos los stakeholders con los que nosotros trabajamos, todos. Es decir, nosotros cada vez más vemos que trabajamos con proveedores de servicios mucho más pequeños que nosotros, que ya tienen su departamento legal, su departamento de compliance, su despacho de abogados que te maneja temas de privacy. Entonces, claro, nosotros eso ya
es un punto a nuestro favor. Es decir, todo eso que nosotros hemos sembrado en el pasado, en estos 20 años, lo estamos recogiendo ahora. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un procedimiento de diligencia de terceras partes, lo hacemos basado en los riesgos. Seguimos totalmente un risk-based approach. Eso significa que, por ejemplo, si nosotros trabajamos con, yo qué sé, no tengo los datos ahora mismo, pero imagínate que trabajemos con mil vendors o suppliers o distribuidores, ¿no? Por poner un ejemplo estúpido. No vamos a hacer una due diligence de los 1000. Para empezar, porque nosotros a su vez trabajamos con una compañía que nos presta licencias para nosotros usar sus herramientas de due diligence. Y cada vez que nosotros pedimos un informe de una compañía concreta, eso nos cuesta X dinero, ¿no? Y los recursos nunca son ilimitados, Correcto. incluso para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Pues nosotros al final de 1000 empresas, nosotros decimos, vale, lo tenemos catalogado totalmente. Mira, estas 20 se dedican a limpiar las oficinas de la empresa. Evidentemente, bueno, sí, no vamos a dejarlas de lado, pero no vamos a tratarlas con el mismo cuidadito con las que tratamos con aquellas, por ejemplo, que van a distribuir nuestros medicamentos en un mercado como, por ejemplo, Albania, ¿no? Y Por si nos ejemplo. metemos ya ahí, claro, ahí hacemos una clasificación primero de todas las terceras partes en base al riesgo que tienen, punto número uno. Y luego en función del riesgo que tienen, es decir, depende del sector que se trate, porque si es un distribuidor también en España, Correcto. también los tratamos con el mismo cuidado del que está en Albania. Ahora bien, ojo, hay un matiz entre las dos, porque depende si una me dice que viene, que tiene un problema de compliance, etcétera, etcétera, y que nunca ha tenido un problema en el pasado, que es lo que me viene a decir el reporte del vendor, de la herramienta, y la otra me va a decir que nunca ha tenido un problema en Albania. ¿Por qué? Porque a lo mejor el nivel de enforcement y el nivel un poco de la autorregulación que puedan tener ahí es bastante bajo, pero Mm, que no tiene ningún programa de compliance, pues ahí yo dedicaré mucha más atención a esa tercera parte, ¿no? mm, Eso para empezar. Yo he tenido muchas situaciones en las cuales me he tenido que sentar con el dueño de una tercera parte a ayudarle a elaborar un código de conducta. mm. Entonces al final eso requiere bastante trabajo, ¿no? Entonces nosotros lo basamos todo un poco en el riesgo y lo hacemos en función de aquellas entidades o terceras partes que nos supongan un riesgo mayor, por supuesto. Luego evidentemente también la parte contractual. Nosotros tenemos cláusulas de anti-bribery, nosotros tenemos cláusulas en todos, ¿eh? No distinguimos un vendor de otro y cuando un vendor nos dice que no quiere, pues oye, esto es lo que hay. Como digo yo, estos son lentejas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no acostumbras a un vendor a trabajar de una forma determinada, al final el aspecto ese cultural nunca lo vas a lograr. Nosotros tenemos, pero todo, no solo mi empresa actual, todas las que he trabajado tienen unas cláusulas de anti-bribery, tienen unas cláusulas en las cuales te reservas el derecho a auditarles, tienes unas cláusulas en las cuales te reservas el derecho a terminar el contrato de forma unilateral si no se acogen a ciertas prácticas éticas, etc, 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 ¿no? Mm. Y luego también para cuidarnos en salud, también casi todos los pagos los hacemos contra factura, todos los hacemos los pagos basados en KPIs o milestones, es decir, nunca vamos a pagar a nadie el segundo día de firmar un contrato, porque claro, imagínate que contratamos una empresa en Rusia y que de repente no nos enteramos hasta el último minuto que la empresa pues es propiedad del hijo del Ministerio de Sanidad. Y el Ya. Ministerio de Sanidad es el que va a decidir sobre el precio de nuestros medicamentos allí. Pues evidente, todo esto lo tenemos muy, muy mirado. Mm. Em, Última pregunta, si os parece bien. Compliance más allá de la corrupción. Has estado hablando bastante ya de privacy, o sea que no sé si quieres añadir algo más. ¿Qué opinas de antitrust y farmacéutica, industria farmacéutica? En los años 90 y en el 2000, la Comisión Europea persiguió a todas las industrias grandes farmacéuticas europeas. Ya ahora parece que en los últimos años que está un poco más tranquila, ¿no? Tenemos algún caso de abuso de posición de dominio en Italia y algún caso de precios excesivos en el Reino Unido. En Ujú. concreto creo que es un medicamento oncológico, ahora no me acuerdo, de Aspen se llama el caso. Sí. Ese es un caso bastante peculiar, además, que no es el único país, Italia, sino que se ha planteado también en otros países de la Unión Europea. Y no sé cómo ha terminado ante la Comisión Europea. No sé si están todavía en ello o si han acabado ya. Entonces, quería preguntarte un poco cuál es tu visión en estos momentos, si crees que es algo en lo que hay que centrarse o habrá que esperar una nueva ola de fusiones y que luego se vuelvan a plantear problemas. ¿Cómo lo ves tú? Y luego, se me ocurre en este sentido algo que se está planteando también en el chat a medias. Varias farmacéuticas están cooperando ahora de una forma muy estrecha, bueno, no sé si son farmacéuticas, corrígeme si me equivoco, ¿eh? O empresas que desarrollan vacunas, no sé si es lo mismo en ocasiones. Una cosa es un medicamento y otra cosa es una vacuna, creo que hay diferencia, ¿eh? Sí, hay un poco de diferencia, sí.
En la Me forma sobre todo completamente. a ver, yo soy de letras, perdón, pero Sí, en por la eso yo forma, también. en la Y hay forma, en la forma, en la forma en que se desarrolla el medicamento hay bastantes diferencias, sí. Entonces, sí, pero debe haber varias cooperaciones ahora a raíz de la crisis provocada por la pandemia. Hay varios laboratorios o varias empresas del sector que están cooperando de una forma más estrecha que en otras ocasiones. Ha habido una comfort letter de la Comisión Europea por la cual se autoriza una cooperación en un caso concreto. Entonces empieza a haber cosas y quería ver si os habéis replanteado o habría que replantearse efectivamente el análisis de los riesgos, si hay que actualizarlo de alguna forma a raíz de todo esto que estamos viviendo, o obviamente dependerá de tus productos, claro está. ¿No es? Sí, sí, a ver, todo depende también mucho del sector, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo en mi caso, en el sector de las enfermedades raras, somos pocos competidores y es más factible que la competencia se reduzca y cuando hay pocos competidores siempre hay mayor peligro. Y evidentemente lo tenemos en cuenta, pero a ver, también, Sí. dime. Un momento. Ania, ahora voy. Perdonad, ya está. Vale. Sí, Intentaré ser breve, que me imagino que estamos en la parte final y para dar oportunidad de que algún compañero hable también, ¿vale? Todo dependerá un poco, como decía, del sector en el que te manejes. Yo he tenido una inmensa fortuna de trabajar en casi todos los sectores de farmacéutica, ¿no? Y por ejemplo, en genéricos, una de las cosas más normales que hay es que las compañías innovadoras paguen a aquellas compañías de genéricos para que retrasen la entrada de genérico en el mercado, lo que se llama el pay per delay, y a su vez, pues evidentemente hay un riesgo de competencia. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es restringir la competencia de que haya más genérico en el mercado. Al final encima el gobierno lo que tiene que seguir reembolsando el precio del medicamento innovador, que es un precio más alto, y hay una serie de compañías genéricas que a lo mejor lo que quieren es introducirse en el mercado, ¿no? Eso por una parte del medicamento genérico y por la parte del medicamento innovador. En el tema de las enfermedades raras, normalmente muchas veces el problema que puedes tener es que puedes tener una posición de monopolio totalmente en el mercado, total. porque o Bueno, bien eres el claro. único, o bueno, Sí, normalmente es que eres el único, o bien se puede la situación de que pacta con otro y tienen ambos una posición monopolística total. Nosotros lo que hacemos, nosotros nunca lo dejamos de lado, es decir, nosotros, lo que pasa, el problema es que en la dificultad que nosotros tenemos, sobre todo en Europa, es que una vez que el medicamento se aprueba a nivel europeo, por la Unión Europea, por la Agencia Española Europea del Medicamento, luego tú tienes que ir país por país prácticamente para introducir el medicamento en el mercado. Hay algunos que automáticamente, como Alemania, al día después de que la Agencia Europea del Medicamento, tú ya puedes empezar a promocionar, pero hay otros como España, como Italia, como Portugal, por ejemplo, en los cuales tú ya tienes, bueno, Francia, pero Francia tiene unas excepciones que no hay que contarla ahora. Tú tienes que esperar el precio de reembolso del medicamento, mm, lo cual hace que el precio al final el medicamento tenga un precio distinto en varios países. claro. Y luego el tema de la exportación de medicamentos, ¿no? Eso lo tiene también, eso lo Sí. tenemos muy en cuenta, que es decir, oye, que tú al final lo que hace el distribuidor es comprar los medicamentos en Portugal y los intenta revender en Alemania. ¿Por qué? Porque cuesta la cuarta parte, ¿no? Y es un tema también de antitrust. Nosotros dentro de la farma nunca lo dejamos de lado. Para nosotros el training es fundamental. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos tener en cuenta, hay una práctica muy habitual en la industria farmacéutica, en todas, el que lo diga miente, pero en la industria nuestra también, que es el tema de la inteligencia competitiva. Y tú siempre miras lo que está haciendo el competidor. Y lo que Correcto. tienes que tener mucho cuidado es manejar información que puede, del competidor, que puede ser entendida como información confidencial o secreto de empresa. Ahora Sí, con la nueva directiva de secreto de empresa que hubo, ¿no? sí, efectivamente. Entonces, eso funciona solo haciendo training a los empleados. ¿No? Sí, Yo odio que, por ejemplo, nuestros empleados usen WhatsApp para hablar entre ellos de cosas de la empresa, porque al final no, no tienen un control, por así decirlo, de lo que dicen, lo que hacen, ¿no? nunca. Nunca. Y nosotros, por ejemplo, una cosa que le damos mucha énfasis es establecer protocolos de downrate. Es decir, oye, ¿cuáles son las prácticas aquellas que tú tienes que seguir cuando puede haber una inspección sorpresa de parte de una autoridad, que normalmente puede ser de competencia? Sí, Y lo hacemos también mucho training sobre cómo tienen que comportarse en reuniones sectoriales. correcto. Sí, Es decir, oye, pues cuando alguien le diga algo de pactar un precio, tú te levantas y te vas, pero no es que te levantes y te vas, sino que lo dejas marcado en la minuta de la reunión, que te vas porque estás disconforme de lo que se está hablando en su momento, y vienes y encima lo cuentas a compliance cuando venga la empresa. Sí, el training es fundamental. Eso quiere decir que es verdad que se haya parado un poco durante los últimos 3 años el tema de antitrust y las sanciones. Hay un reportaje muy bueno un report de la Unión Europea, que lo pueden buscar, que te habla un poco de todas las sentencias y todos los casos que ha habido entre el 2009 y 2017 de sí, antitrust en Europa.
Está en inglés, pero hay un resumen ejecutivo en español, para aquellos que les venga mejor. Pero es verdad que nunca lo hemos dejado de lado y para nosotros es un riesgo fundamental. Sí, no, es curioso. De hecho, es un tema que puede volver a haber cosas, me imagino, a raíz, pero afectará obviamente a aquellas empresas que se dediquen. Ya por ir acabando, el caso que había mencionado Luis Adolfo es el caso sobre el talco de Johnson Johnson, no sé si lo recuerdas. Creo Sí, que... sí, yo me imaginaba que era ese, pero bueno, eso es, a ver, tiene toda la razón del mundo, sí. Eso al final lo que tiene era aquel talco que al final que tenía efectos cancerígenos y que bueno, que aún potencialmente, porque no sé hasta qué punto está probado, los directivos Johnson Johnson sabía que era así y decidieron mantenerlo en el mercado. Hombre, si te digo la verdad, eso normalmente no entra dentro del scope de compliance, porque es más un tema de manufacturing del medicamento, por así decirlo, y un tema más del área científica, pero yo, te digo mi opinión, tiene un componente ético muy grande, que sí, yo soy responsable de la ética en mi empresa y que no tiene ningún tipo de excusa, un comportamiento que no reúne los altos estándares de integridad que se espera de una empresa de este tamaño, una equivocación total. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias hasta ahora, Gustavo. Está siendo súper interesante y la verdad es que yo me quedaría un buen rato más Me alegro. tratando distintos temas. No sé si hay alguna pregunta más del público. Queremos aprovechar la ocasión para plantear alguna duda. Si es así, que levante la mano alguien o si no, estamos a vuestra disposición con la grabación o para cualquier duda que se plantee luego. Gustavo va a impartir uno de nuestros módulos en el curso que vamos a relanzar ahora a partir de septiembre, el curso Compliance Officer en Bilbao. Y aprovechando que está ahora mismo en Bilbao. Luis Adolfo, has levantado la mano, por favor, sí. En el que existe un documento. ¿Sabes cómo se llama exactamente el Te lo documento? puedo pasar, Juli, no sé si tú al Vale, final puedes hacerlo. sí, te lo enviamos, Te Luis. paso el link donde de ahí te puedes descargar el documento. Sí, creo que ya sé cuál es. ¿Pero es solo de Pharma o es de todos? Este es de Pharma en concreto, Ah, vale, vale, perfecto. Sí, creo que ya sé cuál es, lo puedo localizar. ¿vale? Si no me dices, ¿eh? Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda más que quiera plantear el público? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por este espacio. Yo en el chat hice una interrogante sobre el tema de las farmacéuticas y una práctica que se descubrió en el Perú, en una investigación, Sí. donde ellas hacían cursos, congresos, reuniones, merchandising a todos los médicos y a los médicos les inducían para que vayan a esas charlas y a esos cursos y después terminaban en fiesta. Pero lo paradójico de la investigación es que se descubrió que ellos llevaban un control de cuántas veces recetaban un medicamento que ellos querían elevar la cantidad de compra. Y los médicos, en vez de recurrir, por un ejemplo, a un medicamento que costaba en el mercado 4 soles, hacían que los pacientes compraban un medicamento que costaba 5 veces o 7 veces más, porque ahí estaba justamente el auspicio de los viajes, los cursos y los congresos. Eso se ha dado acá en el Perú, hace como 5 años una investigación se descubrió, pero lo paradójico es que la mayoría de estas laboratorios, farmacéuticas, solamente eran subsidiarias de farmacéuticas que estaban en Europa y en Estados Unidos. Esa misma práctica espero que no continúe porque le ha generado Espera mucho daño a bien, las personas. espera ¿Ok? bien. Bien. ¿Terminaste? Perdón. Sí. Vale, te lo Sí, comento y si quieres. A ver, yo cómo lo veo, ¿vale? Yo siempre parto de la base que cuando pasa este tipo de cosas hay dos culpables. El que regala y el que recibe. Es decir, ahí hay una parte importante de la farmacéutica en su momento, la que fuera, pero también una parte importante de los doctores que lo hicieron. Entonces habría que ver el componente cultural de ese grupo de doctores y es una práctica extendida, ¿no? Y evidentemente la empresa tampoco tiene excusa ninguna. Esto es una práctica muy habitual en los 90. Esto se ha erradicado por completo por el tema de la autorregulación, porque antes se permitía el entretenimiento, se permitía pagar incentivos, regalos, que las esposas o esposos, maridos, mujeres de los profesionales sanitarios pudieran ir a acompañarles a viajes y a congresos, o incluso pagarles viajes a congresos, en el cual el congreso dura un día y medio y pagarles el viaje por 7 días. Esto es Sí, una práctica que en el pasado había y que era muy frecuente de muchas compañías farmacéuticas y ha habido muchos casos, puedes mirarlos, que han acabado en sanción por el Departamento de Justicia estadounidense.
eso no tiene ninguna excusa. Hoy día eso está muy mirado. Hoy día está muy mirado porque normalmente incluso cuando nosotros organizamos, patrocinamos a la asistencia de doctores a congresos y el congreso acaba en una cena, si se toca el piano durante esa cena, nosotros hablamos con los organizadores del congreso para que retiren eso. Es decir, hemos llegado de un extremo donde se permitían muchas cosas hasta quitarles la música mientras comen. Es decir, ahí estamos en ese momento. Esperemos que no se repita. Hay compañías que todavía permiten esas prácticas. El otro día estuve leyendo un artículo del Financial Times de una compañía que se llama Insys, que te habla un poco de la cultura que ellos tenían. Pero bueno, ya digo, es un problema de dos vertientes, tanto del que lo da como el que lo recibe siempre. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. No sé si hemos aclarado todas las dudas que se han planteado. Si hay alguna más, trataremos de resolverla vía email, si os parece bien. Y principalmente muchísimas gracias a Gustavo por tu tiempo desde Gracias a ti. las Canarias. Y espero que os haya resultado interesante el debate. Yo desde luego que he aprendido muchísimo una vez más. Y espero que nos podamos ver en septiembre con nuevas ediciones y más eventos de compliance. Muchísimas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Gracias Un a abrazo. todos. Venga, tendréis el vídeo disponible y os mandaremos más información, ¿vale? Gracias. Hasta luego.